Hola a todos. En un video anterior comenzamos a explorar estos conceptos básicos sobre la teoría de errores aplicado a los errores en la medición. En este video vamos a explorar algunos tipos de errores. Vamos a ver dos grandes categorías. La primera de ellas son los que denominamos errores sistemáticos, que son aquellos que permanecen, sus características que permanecen constante en el curso de un experimento. Cuando tomamos los datos en ese experimento, esos errores sistemáticos afectan de manera predecible los resultados de ese propio experimento. Un ejemplo típico de este tipo de errores sistemáticos es el caso en el que el aparato de medida está descalibrado. Podríamos pensar en el caso en el que vamos y queremos comprar carne y en la báscula de la tienda lo que realmente son, en este caso 1800 gramos, la báscula nos lo mide como 2000 gramos. Obviamente hay un error, una descalibración en la báscula y esto lo podemos entender entonces como un error sistemático. Miren que la característica primordial es que sin importar cuál sea la cantidad que yo mida con ese instrumento, el error que introduce el instrumento siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, para el caso de la imagen que estamos mostrando, pues un error de 200 gramos o un porcentaje particular de esa medida. Otro tipo de ejemplos de errores sistemáticos serían los cambios permanentes en el estado del medio en el cual se efectúa la medida. Acá lo que estamos pensando, porque va a ser un poco distinto a un tipo de efecto que vamos a ver más adelante, que serían efectos aleatorios. En este caso estamos pensando en cambios constantes, por eso queda escrito allí que son cambios permanentes en el estado ambiente donde se está efectuando la medida. ¿Sí? Otro ejemplo de errores sistemáticos son los errores que se introducen por el propio sujeto, por el propio experimentador, en la manera como este experimentador accede a la medida o cómo este experimentador opera el instrumento de medida. Ese tipo de interacción entre el sujeto y la medida nos puede introducir entonces también cierto tipo de errores sistemáticos. Tenemos otros ejemplos como sería contar con aparatos que tienen una sensibilidad limitada, es decir, con ese aparato de medida no puedo medir eh, fracciones pequeñas de una unidad física, de una magnitud física, y esa poca sensibilidad hace entonces que el propio sistema de medida me introduzca un error sistemático. También tenemos la exactitud limitada del valor de constantes universales o de constantes matemáticas. Piensen, por ejemplo, en cómo sería la variación de un cálculo en donde está involucrado el número pi si yo pongo solamente 2 decimales del número pi o pongo 100 decimales del número pi. Obviamente eso me va a modificar el resultado matemático que saldría de un cálculo utilizando este tipo de constantes. Y ya para casos más particulares en la física, pues también podríamos pensar en qué tan acertado es el número, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad que estemos usando en un experimento en particular o cualquier otra constante física. Otro ejemplo de error sistemático serían las aproximaciones realizadas en un modelo teórico que estemos utilizando para comparar
los resultados de mi experimento. Es decir, yo puedo tener un experimento que me arroja unos resultados y luego esos resultados los quiero contrastar contra lo que me predice un modelo teórico y posiblemente las discrepancias que encuentre entre esos resultados experimentales reales y los resultados de un modelo teórico no se deban a que estoy cometiendo errores en el experimento, sino que se pueden deber a que el modelo tiene ciertas aproximaciones que no son compatibles con el resultado experimental. Y entonces esas diferencias que obtengo allí las podría catalogar como errores sistemáticos. Muy bien, estos errores sistemáticos ya comentamos que su principal característica es que siempre introducen el mismo grado de error, o por lo menos un porcentaje constante de ese grado de error. Y esto es lo que le da el nombre precisamente a este tipo de errores sistemáticos. Estos errores se pueden disminuir mejorando, casi siempre mejorando los instrumentos de medida, teniendo instrumentos con mayor sensibilidad, instrumentos que no necesiten una acción muy continuada del operario, es decir, que la persona que lee el instrumento no afecte mucho al propio instrumento y a la medida, es decir, mejorando el protocolo de medida o mejorando el instrumento de medida, habitualmente se pueden disminuir en un porcentaje bastante apreciable estos tipos de errores sistemáticos. Por otra parte, tenemos los que vamos a denominar errores aleatorios, serían el segundo gran conjunto de errores que nos podemos encontrar en una medida experimental, y estos errores aleatorios se consideran que son consecuencia del comportamiento combinado de los aparatos de medida, del sistema observado y de los propios sentidos del operario o del experimentador. En estos casos, lo que estamos o los errores que estamos tratando de aglutinar dentro de esta categoría son todas aquellas fluctuaciones en la medida que yo no pueda explicar por medio de errores sistemáticos. En este sentido, un postulado fundamental de la teoría de errores es que precisamente todo proceso de medición genera un conjunto de números aleatorios. Y esto cobra relevancia sobre todo en esos casos en los que hemos logrado disminuir los errores sistemáticos. Allí es donde empiezan a notarse cada vez más la influencia de estos errores aleatorios. Y es que en todo experimento real habrán un conjunto de variables externas que yo no puedo controlar dentro del experimento, y esa variabilidad externa hace que la medición también sufra de esos efectos aleatorios. Por eso este postulado de que toda medida siempre me genera un conjunto de números aleatorios. Ahora, ¿qué tan grande es esa aleatoriedad? ¿Qué tan dispersos son los números que me salen cuando yo repito una medida y estoy afrontando este efecto de números aleatorios? Pues eso hace parte también de discusiones posteriores que vamos a tener cuando estemos analizando cómo tratar y cómo lidiar con estos errores aleatorios. En este sentido, cuando nos enfrentamos a errores y a medidas aleatorias, entonces estaremos utilizando herramientas matemáticas como teoría de probabilidades y estadística para analizar y para tratar de entender y sistematizar esos errores aleatorios para poderlos reportar en una medida experimental. Dentro de estos errores aleatorios tenemos entonces errores de apreciación. Básicamente son los que provienen
de pequeñas variaciones en las condiciones de un experimento, por lo general condiciones externas. Piensen, por ejemplo, que yo estoy midiendo la longitud de un objeto, pero yo no tengo el control sobre la temperatura a la que está el objeto o la temperatura ambiente en la que está inmersa ese objeto. Si yo tengo un instrumento de medida de esa longitud para ese objeto muy sensible, con una alta sensibilidad, pues posiblemente esas variaciones en la temperatura las voy a poder notar como variaciones en la longitud del objeto que yo esté midiendo. Y entonces, si yo no tengo manera de controlar esa variable, que sería la temperatura en este caso, tengo que reportar esos errores como una variabilidad, un error aleatorio en la medida que yo estoy obteniendo. También podemos tener que esos errores de apreciación resultan en medidas donde el experimentador debe usar sus sentidos para tomar una decisión antes de reportar la medida, ¿sí? Entonces, dependiendo de si la medida es muy sensible o poco sensible, esos errores de apreciación, esa manipulación del instrumento con el cual yo esté trabajando, puede introducir este tipo de errores. Miren que en este caso son muy parecidos a un tipo de error sistemático que comentamos previamente, en el cual decíamos que los errores sistemáticos también se podían deber a las apreciaciones del experimentador o a sus sentidos, a los efectos que puede tener el uso de los sentidos para determinar una medida. Aquí en este caso, digamos que estamos dando también la posibilidad a que estos errores aleatorios estén combinados con esos problemas de apreciación, pero siempre teniendo en cuenta de que aquí el error de apreciación me introduce una variabilidad aleatoria dentro de la medida. Es decir, yo no puedo predecir cuánto va a ser, o no puedo más bien caracterizar a ese sujeto y con esta caracterización predecir cuál va a ser el error sistemático repetitivo que va a introducir este sujeto en la medida. No, en este caso, el sujeto cada vez que realiza una medida introduce un error variable que entraría entonces en la categoría de los errores aleatorios. También en las variaciones aleatorias, tendríamos, por ejemplo, los efectos de los cambios de temperatura, de las vibraciones en el piso, en el aire, el efecto de la fricción en una balanza, cambios de presión atmosférica, en fin, lo que ya les comentaba, todas esas variables externas al experimento que yo no puedo controlar o que no soy consciente de que están influyendo sobre el experimento, son fuentes entonces de errores aleatorios. En muchos de los diseños experimentales, una de las cosas difíciles de determinar son esas fuentes de errores aleatorios y porque una vez yo identifico una fuente de error aleatorio, pues yo puedo intentar controlar esa variable que me introduce esa modificación aleatoria para precisamente disminuir este tipo de errores. Pero allí hay un problema importante y es poder identificar esas fuentes de variabilidad dentro de un experimento. Hay una cosa muy interesante y muy importante en el análisis de los errores aleatorios y es que estos errores dependen del número de veces que se repita una medida. ¿A qué me refiero con esto? Esta relación matemática que pongo acá no la estamos demostrando, la vamos a entender un poco mejor más adelante, pero con esto queremos notar que el error aleatorio que yo obtengo de una medida depende inversamente de la raíz cuadrada del número de veces que yo repito una medida.
Es decir, cuando yo repito muchas veces una misma medida sobre un experimento con las mismas condiciones, yo logro disminuir ese efecto de los errores aleatorios o puedo contener, establecer mejor cuál es la variabilidad de esos errores. Y esto es un punto súper importante porque tiene una consecuencia práctica. Y es que entonces yo siempre intentaré, dentro de la medida de las posibilidades, repetir varias veces un mismo experimento. Porque de esta manera, entonces, vuelvo, insisto, podemos tratar de acotar, de disminuir el efecto de los errores aleatorios. Tenemos entonces, recuerden, estos dos grupos de errores, los errores sistemáticos y los errores aleatorios, pero habitualmente nos concentramos en estudiar cómo manejamos los errores aleatorios. Y esto básicamente se debe a que, como les decía hace un momento, los errores sistemáticos se pueden disminuir en gran medida cuando mejoramos los instrumentos de medida. Y hoy en día, pues la verdad, se tienen con los avances tecnológicos instrumentos bastante modernos que en general siempre nos permitirán tener bajos niveles de errores sistemáticos. Y muchos de esos errores sistemáticos además pueden ser tratados matemáticamente de la misma manera en la que manejamos los errores aleatorios, es decir, con las mismas descripciones que manejamos y procesamos los errores aleatorios, podemos también manejar y procesar los errores sistemáticos. Entonces, por eso estudiar el proceso de cómo incorporar, cómo medir, cómo establecer la variabilidad en los errores aleatorios en un experimento, básicamente nos da todas las herramientas para manejar en la mayoría de los casos todos los tipos de errores que nos podemos encontrar en un experimento. Y por esto es que muchas veces no hacemos distinción cuando reportamos los errores o cuando hablamos en general de los errores en un experimento, no estamos distinguiendo en general entre errores sistemáticos y aleatorios, sino que los reportamos o nos referimos a ellos simplemente como errores. Hay otro concepto importante asociado a la idea de errores y es el concepto de exactitud y de precisión. Y en este caso, digamos que vamos a entender el concepto de exactitud cuando tenemos una medida que está libre de error sistemático. Cuando logramos hacer una medida y estar relativamente seguros de que no hemos cometido ningún error sistemático, decimos en ese caso que tenemos una medida exacta. Si se acuerdan del ejemplo de la báscula con los 2 kilos de carne, pues si yo tengo una báscula bien calibrada que funciona bastante bien, que he retirado esos posibles fuentes de errores sistemáticos, entonces por lo general nosotros decimos que tenemos una medida exacta porque el instrumento está bien calibrado, por ejemplo, en ese caso pensando que ese fuera una fuente de error sistemático. El otro concepto, que es el de precisión, está asociado entonces a los errores aleatorios. Y entonces cuando decimos que en un instrumento o en un experimento tenemos errores aleatorios pequeños, entonces podremos decir que esa medida es una medida precisa. Entonces miren que son dos conceptos que cotidianamente manejamos como sinónimos. La idea de exactitud y de precisión las manejamos hasta cierto punto como términos sinónimos, pero acá en el área experimental son dos conceptos bastante diferentes y que ya vamos entendiendo que se van relacionando con diferentes tipos de errores. Exactitud siempre estará asociado
a la presencia de errores sistemáticos, la precisión siempre estará asociada a la presencia de errores aleatorios. Esta gráfica nos permite entender o tratar de explicar un poco mejor cómo es el efecto o cómo se entendería el efecto de la exactitud y de la precisión en una medida. Por ejemplo, observen acá esta que sería mi medida, el valor de referencia, lo que se supone que mide una magnitud física o un observable cualquiera que yo esté tratando de acceder o de cuantificar, y esta otra sería el valor que un instrumento particular me da como apreciación de ese observable. Miren que efectivamente estaría encontrando acá que la medida que me está dando el instrumento no corresponde exactamente al valor real, al valor de referencia que se supone que debería de medir ese instrumento. Esta diferencia que hay entre la medida real y lo que me entrega mi instrumento de medida es entonces un tipo de error sistemático. Por ejemplo, vuelvo al caso en el que hubiera un error de calibración del instrumento, pues siempre voy a estar cometiendo este tipo de errores. En este caso, estoy hablando entonces de un problema de exactitud en esa medida. Este instrumento sería poco exacto porque no me da medidas cercanas al valor real o al valor de referencia. Por el otro lado, cuando yo repito varias veces esta medida con el instrumento que yo estoy utilizando, me puedo encontrar con que esas medidas no siempre son el mismo valor y que tengo una variabilidad en esos datos, en esas medidas que me arroja el instrumento. Esta variabilidad, esta dispersión en los resultados de la medida es entonces lo que conocemos con el concepto de precisión. Entre más preciso sea un instrumento, esta variabilidad es más pequeña y digamos esta curva que estamos viendo acá se vuelve cada vez más aguda, pero si yo tengo un instrumento poco preciso, esta variabilidad se vuelve mayor y en ese sentido disminuimos entonces o perdemos precisión en la medida. Hay una forma típica de visualizar o de entender estos conceptos de exactitud y de precisión con una analogía. Esa analogía es pensar en que yo tengo una diana y un tiro al blanco y yo debo acertar, estoy jugando y debo acertar con dardos, por ejemplo, al centro de la diana. Aquí en este caso, entonces, lo que estaríamos diciendo es que el centro de la diana es el valor de mi medida, el valor real de la medida en la que yo quiero apuntarle, y los dardos, estos punticos con los cuales yo voy tirando sobre esa diana, son las diferentes medidas que yo hago de ese observable. Entonces, en este primer caso, el caso A, yo tendría entonces una medida que es exacta y precisa. Es exacta porque estoy acercándome muy bien a el valor real de la medida, en este caso el centro de la diana, y preciso porque esa dispersión, esa nube de puntos, en este caso los dardos, están muy bien concentrados alrededor de ese punto central, en este caso el análogo de lo que sería mi medida. Y vuelvo e insisto, acá tendríamos el caso en el que una medida es exacta y precisa al mismo tiempo. Por otra parte, podríamos tener esta otra situación. Los dardos quedan en una nube compacta, pero separado del centro de la diana. En esta analogía diríamos entonces que la medida es precisa porque la nube es pequeña, esa dispersión de puntos es pequeña, pero es poco exacta
porque me estoy alejando del centro de la diana, no estoy midiendo adecuadamente el valor real del observable que yo quería conocer. Un tercer caso sería este, en el cual yo tengo esa nube de dardos, esa nube de puntos muy dispersa, aunque ellos todos están alrededor de ese punto central de la diana. Todos están, digamos, en promedio centrados en el valor correcto de la medida. En este caso diríamos que esa medida es una medida exacta, pero es una medida poco precisa. Y recuerden acá entonces la idea de precisión, hablándome de la dispersión de múltiples repeticiones de una medida. Y finalmente tendríamos el cuarto caso, en el cual esta medida ni es exacta ni es precisa. No es precisa porque la nube de puntos sigue siendo muy dispersa y no es exacta porque el promedio alrededor del cual se distribuyen esos puntos no está centrado en el punto al que yo le quería apuntar. Esta es una analogía entonces, y recordando la diapositiva anterior, pues volvamos a hacer una referencia sobre que la exactitud de un instrumento o de una medida siempre va a estar hablando de la presencia o no de errores sistemáticos, y la precisión de una medida o de un instrumento siempre me va a estar hablando de la presencia de errores aleatorios en esa medida. Bueno, con esto terminamos este video y en otro video empezaremos a comentar otros casos o otras situaciones sobre los errores.